Ya estoy grabando, así que bienvenidos a la clase número 4 de métodos numéricos. ¿Sí? La clase de hoy vamos a estar trabajando ¿sí? con métodos para encontrar ceros de funciones, otra vez, ¿sí? Pero esta vez vamos a estar trabajando con los que se llaman métodos abiertos. En general, es otro conjunto de métodos para encontrar funciones que suelen ser más efectivos computacionalmente, ¿sí? Y lo que los clasifica en otro grupo de métodos para encontrar ceros de funciones es que no tienen la necesidad de contar con un intervalo cerrado que encierre a la raíz. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan lo que vimos en la clase pasada, cuando trabajamos con los métodos cerrados, necesitábamos tener un punto A y un punto B donde hubiese un cambio de signo, o sea, donde supiésemos que había al menos una raíz para usar los métodos, ya sea el método de la bisección o el método de la falsa posición. En este caso, ¿sí? Los métodos que vamos a estar viendo en la clase de hoy no necesitan eso. ¿Sí? Los vamos a poder usar sin tener información de dónde, o sea, de un intervalo cerrado en el cual esté la raíz contenida. Eso está bueno, ¿sí? Vamos a ver que de todas maneras vamos a depender siempre de alguna condición inicial y de la bondad de esa condición inicial para que el algoritmo converja. ¿Sí? Esto quiere decir que no podemos elegir cualquier valor y nos va a dar el resultado, sino que hay que elegir ese valor con algún criterio o cierto cuidado para buscar cuáles son las raíces. ¿Sí? Bueno, algunas consideraciones o cuestiones de los métodos abiertos en general es que, de nuevo, al igual que los métodos cerrados, ¿sí? encuentran un valor aproximado de la raíz. Recuerden que estamos trabajando con métodos numéricos y los métodos numéricos en general encuentran soluciones aproximadas a los problemas y no una solución exacta. ¿Sí? Bueno, al igual que los métodos cerrados requieren una condición inicial, la única diferencia es que ahora la condición inicial no es un intervalo cerrado que contenga la raíz, ¿sí? Y en general, digamos, en los métodos que vamos a ver hoy, casi que todos podrían definirse que la condición inicial es un solo punto, ¿sí? A salvo algún detalle que después vamos a ver, ¿sí? Y un cuidado que hay que tener es que, a diferencia de los métodos cerrados, pueden tener problemas de convergencia. Esto quiere decir que si uno elige muy mal la condición inicial, puede no encontrar el cero de la función, puede irse hacia otro lado. ¿Sí? Los métodos que vamos a ver en esta clase son tres. El primero es el método del punto fijo, ¿sí? Newton-Raphson, el segundo, y el método de la secante, que van a ver que es una especie de modificación o aproximación al método de Newton-Raphson. Simplifica un poquito el método, relajando algunas condiciones para que sea más fácil de aplicar, digamos. Bien, empecemos con el primero de los métodos, ¿sí? Que es el método de la iteración del punto fijo. Bueno, para el método de iteración del punto fijo, la idea es la siguiente. Uno tiene una función f de x, a la cual le quiere encontrar un 0, igual que veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer es convertir esta igualdad de f de x igual 0 en una igualdad de la forma g de x igual 0. ¿Qué es esa g? Bueno, esa g es una operación con esta f que me permita a mí, de cierta manera, escribir una x del otro lado, ¿sí? La forma más fácil, ¿sí?, de hacer esta operación, no es siempre la mejor, pero muchas veces sí funciona, es directamente agarrar esta igualdad y sumar x en ambos términos. ¿Sí? Si yo agarro la igualdad de f de x igual 0 y le sumo x a ambos términos, me va a quedar f de x más x igual a x. ¿Sí? Entonces, si yo englobo todo el término f de x más x y lo llamo g, ¿sí?, voy a tener esta segunda igualdad g de x igual x. Cuando hago eso, lo que voy a decir es, voy a tener a esta g, la voy a evaluar en un xi, ¿sí?, para obtener mi x en i más 1. Esto quiere decir que voy a tener un candidato inicial a condición de raíz, xi, ¿sí?, y voy a poder hallar mi candidato siguiente, xi más 1, evaluando esa función. Y lo que vamos a ir haciendo después es evaluar esa función de forma repetida, ¿no? Venimos, por ejemplo, con el candidato x0 acá y obtenemos un x1, evaluamos con x1 la g y obtenemos un x2 y así, ¿sí? Gráficamente lo que está pasando es esto. Uno tiene una función que en algún lado cruza el eje x, ¿sí?, y al sumarle x a esta función, esta curva negra cambia por esta curva que aparece acá, ¿sí? Y al hacer eso, ¿sí?, uno puede decir que esta raíz pasa a ser la intersección de esta nueva curva g de x con la recta y igual x, que es esta recta que aparece acá, ¿sí? Entonces, cuando uno evalúa la función g con un candidato inicial, por ejemplo x0, lo que está haciendo es calcular un x1. ¿Sí? Básicamente se está parando en este x0 y va a buscar la intersección, o sea, va a buscar dónde está la función en ese x0.
una vez que encuentra dónde está la función en ese x0, ¿sí? Lo que está haciendo es decir que su nuevo candidato va a ser x1, que va a ser la coordenada ahí, esta vale justo x1, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo de cierta manera es moverme horizontalmente hasta la recta y igual x, ¿sí? Porque acá voy a estar parado en el punto x1, x1. Con este x1 vuelvo a evaluar la función g, o sea que lo que estoy haciendo es moverme desde la recta hasta la curva de la función g, ¿sí? Y voy a seguir repitiendo ese paso, ¿sí? Me muevo para la curva, vuelvo a mover a la recta y igual x, y sigo repitiendo. ¿Se entiende la idea? O sea, gráficamente es una cosa, lo que pasa después es que uno llega a esta expresión g de xy, ¿sí? Igual xy más 1, y evalúa con la condición que va obteniendo en el paso anterior siempre. Eso lo que nos permite es tener una forma de encontrar un iterador, si quieren, si este g de x, uno podría pensarlo como una función de iteración, que nos va a permitir acercarnos a la raíz. Bueno, acá les voy a contar un ejemplito para que veamos que esto funciona, ¿sí? Se entienda que es lo que estamos haciendo un poquito. Bien, la cuestión es la siguiente. Supónganse que nosotros tenemos la función f de x igual e a la menos x, ¿sí? Bueno, es esta curva azul que aparece acá. La intersección con 0 se da por ahí entre 0,5 y 0,1, aproximadamente 0,6, ¿sí? A ojo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es transformar esta f de x en una g de x, ¿sí? Que esté igualada a x. Entonces lo que vamos a hacer acá es sumar x a ambos términos, y la g de x me va a quedar e a la x, porque se me va a cancelar esta menos x que aparece acá, ¿sí? Entonces, nuestra nueva curva g es esta que está dibujada en azul acá, ¿sí? Y en rojo dibujé la curva y igual x. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es partir de alguna condición inicial. Yo acá la condición inicial la exagero un poco, ¿sí? Puse x0 igual 2. ¿Sí? Si uno mira gráficamente el problema, sabe que la solución está cerca de 0,6. Entonces lo lógico sería elegir un valor que esté cerca de 0,6 para comenzar con el proceso de iteración. Mientras más lejos esté el valor, corremos más riesgo de que no converja, ¿sí? Porque, bueno, podría irse para otro lado. Ahora vamos a ver ejemplos igual y eso lo vamos a aclarar bien. Pero la cuestión es la siguiente. Yo acá exagero un poco el valor de condición inicial para que vean lo que pasa y poder hacer un par de pasos, ¿sí? Y se entienda que nos vamos acercando a la raíz. Lo primero que vamos a hacer es evaluar la g en esta condición inicial, que es 2, ¿sí? Recuerden que la g es e a la menos x, ahora. Cuando hacemos esto, ¿sí? x1 nos va a dar 0,13, 0,1353, ¿sí? Es la altura en el eje Y. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, bueno, acá les calculé si quieren lo que es el error relativo. Recuerden que el error relativo se calcula como la diferencia entre el candidato actual y el candidato anterior en módulo, dividido por el candidato actual, ¿sí? Entonces, me da que el error relativo es 13,78, esos son 13.000 veces, 1300%, 1300%, ¿sí? 13 veces. Ulises, Sí. g de x va a ser siempre fx más x. ¿Querés la respuesta rápida o la respuesta corta? La rabia. Bien, sí. No va a ser Ok. siempre así. Vas a ver, esto se los cuento para que sepan que existe, ¿sí? Porque después vamos a trabajar con otro tema que tiene cierta relación con el método de iteración de punto fijo, pero, a ver, uno podría proponer esa g de x como quiera, siempre que tenga la x adentro, ¿no? Digamos, no vas a poner, la g de x ahora es 7. O sea, esa g de x tiene que derivar de alguna manera de la f, ¿sí? La forma más fácil es sumarle x. Lo que vamos a ver en 3 minutos es que a veces este método va a no converger, ¿sí? Pero esa convergencia depende explícitamente de cómo uno despeja la función, ¿sí? O sea, cómo uno llega a esta g, básicamente. Si uno despeja sumándole x como estamos haciendo acá, que, a ver, yo se los cuento así, le digo, sí, súmenle x, porque es la forma más fácil de hacerlo. Uno puede proponer un millón de cosas, puedes agarrar la f, dividirla por x, sumarle 1 y restar, o sea, sumar 1 en ambos términos y multiplicar todo por x también. Entonces te va a quedar x por f de x como la g. ¿Sí? En realidad, x por f de x más x como la g. Y así puedes hacer un montón de cosas. En general, hay que tener cuidado con las cosas que haces, pero uno podría proponer cualquier camino que me lleve a una g que derive de esa f. Ahora,
la más fácil es sumarle x, que es lo que vamos a ver en los ejemplos acá, y es lo que se hace en general, ¿sí? En el 80% de los casos. La verdad es que la idea de introducir este método es para darse un poquito una idea de cómo ir iterando, pero no es el mejor de los métodos, y en general les voy a aconsejar que lo eviten, al menos que puedan comprobar la condición de convergencia que vamos a estar viendo en 10 minutos, no en 5. ¿Sí? Bien. Volviendo al tema, ahora sí. Lo que estoy haciendo es decir, mi condición inicial es x0 igual 2, ¿sí? Me paro acá, y me voy a mover horizontalmente, porque ahora me voy a ir al punto 0,13, 0,13, que está sobre esta recta, ¿no? Porque mi nuevo candidato es el 0,13. ¿Sí? Si yo hago eso, básicamente me moví hasta acá. Vuelvo a subir hasta la función g, o bajar hasta la función g, porque la función g podría estar por abajo de la recta y igual x, pero básicamente lo que hago es evaluar la función g en este nuevo 0,13, ¿sí? Me va a dar 0,8734. Bueno, lo que voy a hacer ahora es volverme a mover horizontalmente, ¿sí? Hasta chocar con la recta igual x, y volver a moverme verticalmente para chocar con la función g. Cuando hago eso, ¿sí? Esto es, a ver, eso que estoy diciendo de moverme horizontal y verticalmente, básicamente es agarrar la g y evaluarla en el nuevo candidato, nada más, ¿sí? Lo de el grafiquito es más para que uno interprete lo que está pasando, ¿sí? Pero mi trabajo es simplemente agarrar y evaluar esa función g. ¿Sí? Evalúo la función g en mi candidato 2, que es 0,87, y me va a dar 0,4175. ¿Sí? A ver, si lo vuelvo a hacer una vez más, ahora evalúo la g en 0,4175 y me va a dar 0,6587. ¿Sí? Recuerden que lo que nosotros vamos a estar hallando acá es un nuevo valor del candidato x en el cual está la raíz. Fíjense que nosotros arrancamos de acá y de cierta manera nos vamos acercando a la raíz, ¿no? Fíjense que si yo hiciese otro paso más, si yo hiciese otro paso más, voy a estar parado acá, cuando baje voy a estar acá, ¿sí? Se entiende que me voy acercando, ¿no? De a poco al punto este, que es la intersección de esas dos curvas, que es donde está la raíz de mi función original. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Pero eso no sería la raíz, ¿o no? Eso sí sería la raíz. Sería la raíz de mi función f. En mi función g no va a ser una raíz. En mi función g va a ser un punto fijo. ¿Sí? Por eso se llama punto fijo. Un punto fijo, eso no se los expliqué, perdón. Un punto fijo es un punto donde una función cualquiera, ¿sí? F de x vale x. ¿Sí? Básicamente lo que uno está haciendo es decir, plantear este iterador que les presenté recién, g de x igual x, y buscar un punto fijo de este iterador. Un punto fijo es un valor donde cuando yo evalúe la función en ese punto me va a dar ese mismo punto. Eso es lo que estoy buscando. ¿Sí? O sea, eventualmente si uno itera infinitamente va a llegar a ese valor de punto fijo donde la función no cambia. ¿Sí? Cuando uno haga g de x y le da x para ese x. Y ese es el valor exacto de la raíz. Pero uno, para llegar a eso, tendría que iterar infinitas veces. Lo que hace en general es itera un número finito de veces y dice, bueno, estoy cerca de la raíz. ¿Sí? Pero este punto que está acá, que es la intersección de la función g con la función y igual x, ¿sí? Con la recta y igual x, es una raíz de la función f, ¿sí? Que sería, en este caso sería g menos x. ¿Mm? Bueno, para que me crean que lo que estamos haciendo es acercarnos a la raíz de la función f, lo que dibujé a continuación es, por un lado, los valores, ¿sí? De la evaluación de la función f en nuestros candidatos a raíz. ¿Sí? En el x, acá en la coordenada x, en realidad es el índice en el cual evalué la función. ¿Sí? Esto sería x1, x2, x3, x4, x5. ¿Sí? Este era el 2, de los valores. A ver. 2, 013, 087, 041, 065. ¿Sí? Esto es f en 2, f en 013, f en 041, 065, 080, 080, 0, ya me olvidé los números de nuevo. Perdón, 087, 041, 065. ¿Sí? 065, 041, 087. ¿Se entiende? O sea, lo que estoy haciendo es graficar los valores de la f evaluada en esos candidatos. Me guardé esa tablita de candidatos y evalúo la f. Se ve que yo arranco cuando evalúo la f en un valor cercano a menos 2, ¿sí? Después se va a 0,7, después se va a menos 0,5, después se va a menos, a 0,25 positivo,
está oscilando alrededor del eje, entonces lo que propongo es, en vez de mirar el valor de la f evaluada en los candidatos, miro el módulo de la f. ¿Sí? Cuando miro el módulo de la f, veo que para cada candidato, a medida que voy evaluando, voy bajando, ¿sí?, en módulo el valor de la evaluación de la función. ¿Sí? Esto se va acercando a 0, así a simple vista, digamos, ¿no? Uno no puede asegurar que acá no se clave en un valor, pero en principio pareciera que nos vamos acercando, ¿no? ¿Se entiende? Si no se entiende, lo miramos ahora en un ejemplo en el programa, o hacemos las cuentas a mano, como quieran. Eso, cualquier cosa que requieran, lo hacemos. Por mi Bien. parte se entendió. Buenísimo. Si no, igual lo vemos en más detalle. Pero otra cosa que quería contarles, ¿sí? Ahora les voy a mostrar otro ejemplo de punto fijo, es que, bueno, esto no siempre converge, ¿sí? Ahora lo vamos a charlar más en detalle, pero en principio quiero mostrarles un ejemplo donde esto no pasa, donde no converge. Si nosotros trabajamos con la función f de x igual x cuadrado menos x más 1, ¿sí?, que tiene raíz por acá, cerca del 1,6, ¿sí?, no sé cuál es el valor exacto de la raíz, lo que uno puede hacer es transformar esta función f, ¿sí?, en una función g, tal que g de x sea igual a x, porque lo que nosotros queremos es hallar la raíz de esta función f. Lo vamos a hacer, como dijimos hasta recién, sumándole x. Si le sumamos x, la función g me va a quedar x cuadrado menos 1. ¿Sí? Pero recuerden que ahora nosotros no queremos hallar el cero de la función g. Nosotros queremos hallar un punto de la función g donde g de x sea igual a x, ¿sí?, que es un punto fijo. Ese punto es este punto que está acá. Fíjense en el gráfico, ¿sí?, que la intersección está acá en el mismo punto donde acá toca la raíz. ¿Sí? ¿Eso se ve? Digamos que el punto donde se intersectan la recta g y la recta y igual x, perdón, la curva g y la recta y igual x, es el mismo punto donde la función f toca el eje de las abscisas. ¿Eso se ve? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Vamos a proponer una condición inicial, por ejemplo en este caso es x0 igual 2, igual que antes, y vamos a evaluar la g en este punto. Cuando evaluemos la g en este punto, ¿sí?, la g nos quedaba x cuadrado menos 1, esto va a ser 2 al cuadrado, acá no sé por qué hay un menos, debería ser más 2. 2 al cuadrado menos 1, o sea que x1 ahora vale 3. ¿Sí? O sea que de acá vinimos, evaluamos la función, nos tenemos que mover para allá para chocar con la recta igual a x. Y ahora cuando evaluemos la g en este punto 3, nos da 8. ¿Sí? Si evaluamos de nuevo la g en este nuevo candidato 8, nos da 63. ¿Sí? ¿Se está viendo cómo gráficamente yo me estoy alejando del punto donde estaba la intersección? ¿Sí? Porque yo arranqué en 2, después me fui a 3, después me fui a 8, y después me voy a tener que ir hasta el 63. ¿Sí? Entonces, cuidado, porque el punto fijo puede fallar. ¿Sí? Este problema puede diverger, digámoslo así, ¿sí?, o no converger. Bueno, una de las cuestiones positivas que tiene este método del punto fijo es que hay una posibilidad de demostrar cuándo el algoritmo va a converger y cuándo no. ¿Sí? No voy a hacer la demostración, pero se puede hacer, no es difícil, trabajar con el error real en cada iteración, ¿sí? Y en realidad trabajando con el módulo del error se puede ver o se puede mostrar que el error en el paso siguiente o el error en un paso determinado es igual al error en el paso anterior multiplicado, ¿sí?, por la derivada de la función g en un epsilon que esté alrededor del punto en el cual el epsilon es un valor que no conocemos pero que está entre mi candidato a raíz y la raíz real. ¿Sí? Esto que está acá, en principio, como que no nos dice mucho, ¿sí?, pero tiene algo positivo, que si nosotros miramos en módulo este error, ¿sí?, ¿qué tiene que pasar para que el error en el paso siguiente sea más chico que el error en el paso actual? Bueno, que el módulo de esta derivada sea más chico que 1, ¿no? Porque si estamos multiplicando al error por un número, y ese número es más chico que 1 en módulo, entonces el error en el paso siguiente va a ser más chico que el error al paso actual. ¿Sí? No sé si eso se entiende o se ve. Digamos, supónganse que el error en un paso i es 5. Por decir una cosa.
¿sí? Bueno, el error en el paso siguiente va a ser el valor que dé la derivada evaluado en un épsilon, que en principio el épsilon no lo conozco, ¿sí? Pero nada, uno podría acotarlo, ¿no? Porque uno podría decir, che, la derivada entre mi candidato y la raíz, que tampoco sé dónde está, pero en un entorno del candidato sospecho que está, si mi candidato es relativamente bueno, ¿sí? Eh, ya me perdí, el valor de la derivada en ese punto, ¿sí? Va a multiplicar el error en el paso en el que estoy parado para darme el error en el paso siguiente. Si entonces yo acá pongo un número que es más chiquito que 1 en módulo, por ejemplo, 0,5, ¿sí? El error en el siguiente paso va a ser 2,5, ¿sí? O sea, que bajé el error a la mitad. Si el número acá fuese muy grande, fuese 3, el error en el siguiente paso es 15. Entonces estoy en problemas porque crece el error, ¿sí? En general, si el módulo de la G, ¿sí? En un entorno de la raíz en la cual nosotros ponemos nuestra condición inicial es menor que 1, el método del punto fijo va a converger, ¿sí? Bueno, puede verse si nosotros vamos a los ejemplos, ¿sí? Y los miramos un poquito en detalle. En este caso, el módulo de la G, ¿sí? Por arriba de 1, perdón, de la derivada de la G, el módulo de la derivada de la G va a ser 2 por X, ¿sí? Entonces, si X está por arriba de 1, vamos a tener problemas, ¿sí? Porque el módulo va a ser, perdón, si X está por arriba de 0,5, vamos a tener problemas, porque el módulo va a ser siempre más grande que 1, entonces el error tendería a crecer. Y si miramos el ejemplo anterior, a ver dónde tengo filtraje, G me queda E a la menos X. Bueno, para cualquier número, a ver, sí, para cualquier número positivo, ¿sí? E a la 0 es 1, ¿no? Y de ahí en adelante E a la menos X decrece, es esta curva que aparece acá, ¿sí? Entonces, para cualquier número positivo, esto en módulo va a ser siempre más chico que 1, o a lo sumo 1, para el caso de X igual 0, ¿sí? Hablo del módulo de la G porque la derivada de la G, ¿cuál es? En este caso. La derivada de E a la menos X es menos E a la menos X. Entonces miro el módulo de la G directamente porque el módulo de G' es el mismo, ¿sí? Pero sí, uno acá tendría que trabajar con la G', que es menos E a la menos X, y mirar el módulo de eso. Para cualquier número X positivo, el módulo va a ser más chico que 1. Entonces este problema va a converger, ¿sí? Y en cambio este probablemente no converja. Este no converja. Bueno, esto como comentario, sí, porque quería que lo sepan, quería que sepan que exista, porque vamos a estar trabajando en un par de clases, no sé si son 2 o 3 clases, con un método similar, pero para sistemas de ecuaciones. Entonces, está bueno tener una idea de la convergencia, ¿sí? de este método, y entender el método de iteración de punto fijo nos va a permitir que cuando miremos el otro digamos, estamos haciendo lo mismo, pero con matrices. ¿Sí? Es eso. Bueno, ¿hasta acá alguna consulta? No. Pues ya, entonces corto grabación.